En este vídeo vamos a explicar lo que es un generador de corriente alterna. Para explicarlo vamos a coger una espira circular, aunque podría no ser circular, podría ser cualquier forma, y vamos a poner un campo magnético que la atraviese hacia afuera. Inicialmente, este campo magnético va a ser perpendicular a la superficie. Nos vamos a elegir un vector diferencial de superficie como este, que será paralelo al campo. Por lo tanto, el ángulo inicial que vamos a tener entre el campo y diferencial de S va a ser 0. Sin embargo, vamos a hacer girar esta espira y la vamos a hacer girar respecto de este eje de aquí, con una velocidad angular omega. Y esta omega vamos a decir que sea de 100 pi radianes por segundo. Es decir, vamos a tener una frecuencia que es omega entre 2pi de 50 hercios. Pues bien, si nos calculamos el flujo de campo magnético a través de esta espira, este flujo será la integral, sin cerrar, del campo producto escalar con diferencial de superficie. Cuando hacemos este producto escalar, nos sale, esto es a lo largo de la superficie, no del campo, nos sale el producto del módulo por el diferencial de superficie y por el coseno del ángulo que forman. El ángulo que forman, como toda la espira gira de forma solitaria, todo el rato va a ser el mismo. Es decir, si yo miro la espira desde arriba, ahora mismo yo tengo la espira así y el campo así. Cuando la espira gire, será así, y el ángulo que van a formar será este. Y cuando la espira gire un poco más, pues será así, y el ángulo que van a formar será este. Pero todos los puntos de la espira forman el mismo ángulo, este de aquí, es el mismo que este, y todos los puntos de esta espira en este instante son iguales, y todos los puntos de esta espira son perpendiculares al campo. Por lo tanto, este coseno no cambia con la superficie, sí cambia con el tiempo, pero me da igual porque yo no estoy integrando con el tiempo. El campo vamos a decir que sea también uniforme, que no cambie con la superficie. Con el tiempo podría cambiar, aunque normalmente tampoco cambia. Entonces este campo saldrá fuera y el coseno también. Nos queda el campo por el coseno y por la integral a lo largo de la superficie, pues de la superficie. Como hemos dicho que esto podía ser circular o no, vamos a decir simplemente que esto sea la superficie. Si es circular, pues pi por r al cuadrado. Si es cuadrada, pues lado al cuadrado, o lo que se considere. Esto de aquí vamos a llamarlo superficie. Y por lo tanto este flujo va a ser el campo por la superficie por el coseno de θ. Pero θ va a ir aumentando con esta omega de aquí. Este ángulo θ va a ser θ inicial, que es 0, más omega por tiempo. Por lo tanto, cuando sustituya, este ya sé que es 0, me va a quedar un flujo que será el campo por la superficie por el coseno de omega t. Ahora que tengo el flujo, puedo aplicar la ley de Faraday-Lenz. Ley de Faraday-Lenz, que nos dice que la fuerza electromotriz que se induce en nuestra espira va a ser igual a la derivada de este flujo de campo magnético entre el tiempo, en función del tiempo. Cuando derivamos nos sale el campo magnético, la superficie, nos sale esta omega y nos sale el seno de omega t. Aquí me ha faltado un signo menos para la ley de Faraday-Lenz y por lo tanto aquí el menos de derivar el coseno con el menos que ya hay nos queda positivo. Aquí tenemos la fuerza electromotriz inducida. Además, con la ley de Ohm,
podemos convertir esta fuerza electromotriz inducida en la intensidad inducida, que será la fuerza electromotriz inducida entre la resistencia de este circuito. Y esto será, pues, campo por superficie por omega dividido entre R por el seno de omega t. Si representamos gráficamente este resultado que nos ha salido, tendremos la siguiente gráfica. Esto de aquí será la intensidad y la representamos en el tiempo. Esto es el tiempo. Y observamos que cuando el tiempo es 0, aquí pues pondríamos un 0, el seno de 0 es 0, y por lo tanto empezamos aquí. Y tenemos una función acotada, el seno es acotado, por lo tanto tendremos un valor máximo para la intensidad y el mismo valor mínimo para la intensidad. Y entonces, pues nada, podemos ir dando valores o representar, ya sabemos cómo es una función seno, que será una función que haga así, de esta manera. Muy bien, ¿qué es lo que observamos en esta función? Primero que observamos que tenemos aquí una distancia temporal, porque esto pinta tiempo, que es el periodo, que es 2pi dividido entre omega, o 0,02 segundos. La segunda cosa que vamos a observar es que este valor de aquí, de la intensidad máxima que podemos tener, nos lo dice la fórmula aquí arriba. Es B por S por omega entre la resistencia. Y finalmente vamos a observar que tenemos regiones en las que la intensidad es positiva, pero tenemos otras regiones en las que la intensidad es negativa. ¿Qué significará que la intensidad sea positiva? Pues recordamos que tenemos un diferencial de superficie que nos define una dirección positiva, que es esta, y una dirección de giro cuando las cosas son positivas. Por lo tanto, si la intensidad es positiva, giraremos de esta manera. Mientras que si la intensidad es negativa, giraremos al revés. Entonces giraremos hacia acá. Y cuando vuelva a ser positiva, volveremos a girar en sentido antihorario, y cuando vuelva a ser negativa, volveremos a girar en sentido horario. Observamos que la intensidad tiene puntos en los que es 0. Pero si utilizamos este tipo de intensidad para tener un filamento así, y pasamos intensidad hacia allá, y luego pasamos intensidad hacia allá, y luego para acá, y para acá, y para acá, y para acá, este filamento se va a calentar y va a empezar a emitir a la hora de fabricar una bombilla. Nos da igual que la intensidad circule en un sentido en otro, o que vaya cambiando. Para pasar esto a corriente continua, hay otro tipo de dispositivos basados en condensadores que sirven para que estos saltos no nos apaguen el ordenador cada vez que lo queremos encender, debido a los cortes de corriente que habría en estos puntos. Y así es como funciona un generador de corriente alterna.